Me acerqué en la gala, nomás para abrazar a mi hijo, delante de sus compadres del trabajo. Él dio un paso atrás, como si le estuviera apuntando con un cuchillo, en vez de con los brazos abiertos. Mejor abrazo a un perro que a ti. Soltó lo suficientemente fuerte para que toda la mesa volteara. Se armó la carcajada. Esa risa fina de lana que sabe a champán y a burla. Un cuate hasta aplaudió. Una morra se tapó la boca, pero no paró de sonreír. Yo no me inmuté. Sonreí también, aunque la mía era de esas que se sostienen con los dientes. Damián se dio la vuelta, como si yo fuera una servilleta de cóctel que ya no servía. Mi mano se quedó ahí, en el aire, esperando. Nadie me ayudó a bajarla. Me acomodé la chamarra, la que me habían hecho a la medida para este evento, porque mi hijo me dijo que, al menos, debía verse el papel si iba a aparecer. Al parecer, no di el ancho. Desde el otro lado del salón, lo vi bañándose en el reflector de su propia leyenda. Hombre hecho a sí mismo, susurró alguien detrás de mí. Levantó mercado en Ramos de la nada. Di un trago a mi bebida y dejé pasar la mentira. 63 días. Eso era lo que marcaba el reloj. El momento en que Damián me dio la espalda delante de toda esa gente, dejé de ser su madre y me convertí en otra cosa por completo. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Dicen que la traición duele como navaja, pero para mí fue más como polvo se asienta tan despacito que casi no te das cuenta de lo espeso que se pone hasta que no puedes respirar. Y yo llevaba años conteniendo el aliento. Me salí temprano sin despedirme. Subí al coche, que yo misma había pedido, porque Damián dijo que ya tenía arreglado el carro para otra persona. Está bien, que crea que vine a ser parte de su éxito, que crea que él ganó. El jale de verdad arrancaba mañana. Hace 10 años le firmé mis acciones de mercado en Ramos para mantener la paz. Así lo dijo Damián. Estábamos sentados frente a frente en una sala de juntas que yo había pagado para remodelar en una mesa que yo elegí en un edificio que yo ayudé a financiar. Así es más sencillo, me dijo, pasándome una pluma con mi nombre grabado. Siempre vas a ser honrada en el espíritu. Honrada en el espíritu. Siempre y cuando no fuera a juntas del consejo. Siempre y cuando dejara de hablar con los inversionistas. Siempre y cuando lo dejara llevarse todo el crédito por lo que yo ayudé a construir. Firmé. No porque confiara en él, sino porque lo quería. Y estaba harta. Mi esposo había muerto 6 meses antes. Todavía lidiaba con la herencia, el duelo, el silencio que colgaba en la casa como trapo mojado. Pelear con mi hijo por la propiedad era cargar un peso más que no estaba lista para aguantar. Así que cedí. Y mi nombre empezó a desaparecer. Primero del sitio web de la firma. Luego de los retratos del pasillo. Hasta el papel membretado cambió. Mercado en Ramos se volvió MR. Elegante. Minimalista. Pero nunca firmé la base legal. Damián ni se molestó en revisar la carta original. Seguro pensó que nadie la volvería a leer, pero yo tenía una copia. Y sabía qué decía. También sabía que las propiedades listadas bajo Horizonte Subsidiaria 3 todavía llevaban mi firma. Eran mías guardadas en silencio en un fideicomiso al que Damián no tenía acceso registradas con mi RFC. Se le olvidó ese detalle. Con los años, convirtió mi silencio en ausencia, mi ausencia en irrelevancia. Pero la irrelevancia no aguanta en un juzgado. Y ahora, después de la gala, sentí que volvía a ese ritmo viejo. El tic-tac de la estrategia. El zumbido de los números encajando. A la mañana siguiente, llamé a Berenice Galván. Contestó al segundo timbre. La voz de Berenice sonaba firme por el altavoz de esas que hicieron que sus profes le dijeran que se calmara cuando tenía 22. Trae todo lo que tengas, dijo. Cada escritura, cada firma, cada modificación. Llevé cajas.
Nos sentamos en su oficina, paneles de madera sin rodeos, y esparcimos los documentos en la mesa como un mapa forense. Berenice pasaba las páginas con reverencia e impaciencia. Había sido mi alumna, luego mi ahijada profesional. Ahora llevaba la armadura de quien ha visto a demasiados trajeados esconder sus marranadas detrás de leguleyadas. Era reconfortante de una forma que no esperaba. El consuelo de la competencia es una bondad en sí misma. Arrancamos con la carta constitutiva, dijo. Si tu firma está en los artículos originales de incorporación, conservas varios poderes que no se extinguen con modificaciones posteriores, a menos que los renuncies explícitamente. Marcó una cláusula con la pluma. No la refundieron bien. El que les llevó el derecho corporativo fue descuidado o demasiado confiado. La vi desmenuzar el lenguaje con el mismo cuidado con que yo leía estados financieros. Había un ritmo cláusula, coma firma nota al margen. Números y frases legales que la mayoría ve secas. Eran las palancas que yo había aprendido a jalar por décadas. Berenice encontró el lenguaje que importaba la llamada a una auditoría independiente, los umbrales para incumplimiento fiduciario, el huequito angosto pero usable que permitía a un socio fundador pedir una revisión. Ese es nuestro pie de palanca, dijo pasándome una copia resaltada. Pide la auditoría. Si los auditores encuentran malversación o transacciones con partes relacionadas, podemos pedir medidas cautelares de volada. Congelamos cuentas y solicitamos una revisión forense. Se sentía raro, esa calma procedural mezclada con el movimiento que se avecinaba. Estaba acostumbrada a la firmeza de los libros contables, no a demandas judiciales. Pero la lógica era la misma: junta evidencia, documenta irregularidades, haz que los números hablen solos. El mundo de Damián se basaba en apariencias. La auditoría iba a desnudar el armazón. Berenice redactó la petición esa misma tarde, precisa y sin romanticismos. Cuando me pasó la carátula firmada, pesaba más que las piedras de los gemelos que Damián usaba. La presentamos. Una semana después, Damián se fue a lo que llamó retiro de trabajo. La auditoría arrancó la misma semana que Damián se fue a Valle de Bravo. Lo llamó retiro estratégico. Yo ya había oído el término código para esquiar de lujo y tomar brandy junto a una fogata que otro armó. La firma subió una foto suya en redes esa semana, brazos abiertos en un balcón privado, con pie, la visión prospera en las alturas. No me preguntó dónde estaba. Hacía años que no me preguntaba nada. Pero yo estaba en la sala de archivos de la firma donde el polvo cubre la verdad y la conveniencia lleva etiquetas. El equipo de auditores neutrales, pros meticulosos, revisaba años de reportes. Marcaban anomalías en silencio, hablando solo lo necesario como cirujanos en plena operación. El primer bandera roja fue una serie de pagos a proveedores solapados. Mismos montos, números de factura, parecidos, enviados a entidades distintas que compartían un solo RFC. Luego vinieron las cuotas de consultoría, decenas de miles de pesos mensuales, a una empresa fantasma llamada Lirio Estratégico, sin empleados, sin dirección física, solo un apartado postal en algún lado y una cuenta que no llevaba a ningún lado. Ha estado desviando capital de inversionistas, murmuró un auditor casi pasí, posiblemente usando garantías de préstamos como flotante personal. Berenice tomaba notas con esa frialdad que parece cruel. Pero no era crueldad, era enfoque. Cuando has visto a tantos hombres esconderse detrás de la confianza de la lana, dejas de sorprenderte. Empiezas a juntar hechos. Cada hallazgo se documentó. Copias certificadas, tiempos sellados. No especulábamos, reportábamos, no acusábamos, registrábamos. No me inmuté
cuando encontramos transacciones que cuadraban con las fechas de nuestras últimas vacaciones en familia, esas a las que Damián nunca me invitó, diciendo que no había espacio. Al final de la segunda semana, el expediente medía 8 centímetros y pesaba con intención. Me senté con él una noche en la mesa del comedor, leyendo cada entrada como un libro mayor de desdén. No había traiciones explosivas ni pistola humeante sola. Solo 1000 deshonestidades chiquitas apiladas en algo irrefutable. Berenice me llamó un jueves. «Estamos listos», dijo. «Ahora lo mandamos para arriba». Y yo sabía exactamente dónde iba a plantarme cuando él bajara. 2 meses después volví a la firma para su gala anual de recaudación. Mismo salón, mismo candelabro titilando como si me recordara, mismas caras también pulidas y complacidas consigo mismas, girando alrededor de la lana y el legado como si fueran para siempre. Nadie me preguntó por qué estaba ahí. Miraban de reojo, asentían, sonreían con esa tensión cortés que se guarda para alguien que crees que olvidaste agradecer hace años. No estaba en la lista de invitados, pero sí en las escrituras. Damián estaba cerca de la barra, sosteniendo corte copa en mano cara, animada, como solo se ponía con extraños de billete. Su risa cortaba el salón filosa y hueca. No me anuncié. Nomás entré y esperé a que volteara y me viera. Se puso pálido. El color se le fue rápido como tinta deslavada de tela vieja. «Mamá», dijo apenas moviendo los dientes. «¿Qué chingados haces aquí?» No contesté. Pasé de largo. Había un micrófono en el podio arreglo floral un poquito chueco. Lo acomodé. El salón no se cayó de golpe. Se fue apagando por partes. Susurros primero, luego cabezas volteadas, luego quietud. Les tomó más tiempo reconocerme de lo que esperaba. Tal vez había pasado demasiado. O tal vez nunca me habían visto de verdad. Di un golpecito al micrófono, no más uno. «Quiero compartir unas actualizaciones en nombre de los socios fundadores», dije. Hubo un parpadeo de confusión. Un cuate al frente miró a Damián como esperando que tomara el control. «Mercado en Ramos», seguí. «Acaba de pasar por una auditoría completa. A la luz de los hallazgos se implementan acciones de inmediato». Berenice entró por la puerta lateral, carpeta en mano. No miré a Damián, pero lo oí moverse el raspón de sus zapatos girando atrás de mí. Su mundo siempre había dependido del espectáculo ruido caro. Pero esto no era ruido, era estructura, era presión en la costura. Berenice me pasó el sobre y empecé a leer. Berenice me pasó el sobre, cara impasible. Lo tomé con las 2 manos, cuidando que no me temblara. El papel era grueso, con el peso del proceso y la precisión. Lo abrí despacio, no para efecto, sino porque quería que el momento cayera justo donde debía. Me aclaré la garganta, dejé que el silencio se asientara del todo. No había música. Hasta el mesero se congeló. Con efecto inmediato, leí: «Damián Mercado queda suspendido pendiente de investigación bajo la sección 7.3 del Acuerdo Fundacional y el Protocolo de Cumplimiento de Auditoría». Pausa. Las palabras no retumbaron, pero se quedaron ahí. Alguien al frente susurró: «Esto es en serio. Seguridad no esperó confirmación. Ya estaban enterados, contratados en privado por una firma externa que no le reportaba a Damián. Entraron con la calma segura de quien ya ha hecho esto antes. No se resistió. Nomás se quedó ahí, con una flauta de champán a medias, parpadeando como si las luces hubieran cambiado muy rápido. Su cara se quedó en blanco, como los culpables se ponen en blanco, como cerrar cortinas en un cuarto en llamas. Mientras lo guiaban a la salida, volteó sobre el hombro. Nuestras miradas se cruzaron breve. No habló. Yo tampoco. No había nada que decir que no estuviera ya firmado, sellado y radicado con el juzgado correcto. Le regresé el sobre a Berenice, que avanzó y repartió un comunicado limitado a la prensa. No contestó preguntas, no necesitaba.
Los papeles hablaban más fuerte que cualquier frase preparada. La gente no se dispersó, pero tampoco platicó. Nadie se me acercó. Los vi moverse en grupitos confundidos, ajustando su idea de quién era yo. Después, caminé por los pasillos de la oficina que una vez llamé mía. Todavía olía igual aire filtrado neutral éxito antiséptico, pero el silencio ahora se sentía honesto. Detrás de la puerta, que decía socio, me senté en el escritorio que Damián había reclamado como trono. Él había quitado mi diploma, enmarcado años atrás. Lo encontré en el closet detrás de bolsas con logo sin usar. Lo colgué de nuevo, lo nivelé con cuidado y apagué la luz. Esa noche llegaron 11 mensajes. Venían en ráfagas, primero enojados, luego suplicantes, luego callados. No los borré. Los dejé ahí, apilados como evidencia. El primero era de la asistente de Damián. Dice que es un malentendido. Por favor, llamas. El siguiente de un miembro del consejo, un cuate que me brindó en una cena de fin de año, y 6 meses después se olvidó de mi nombre. Te equivocaste, Violeta. Él lo arregla en privado. Nomás retracta la auditoría. Luego vino Damián, voz baja firme, rabia controlada disfrazada de cortesía. ¿Crees que esto te va a hacer importante otra vez? Acabas de destruir tu propio legado. No respondí. A medianoche el tono cambió. Ma, porfa, ¿no entiendes? Luego lo arruinaste todo. Y al final, espero que estés orgullosa de lo que hiciste. Apagué el teléfono y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde le enseñé a cuadrar chequeras, la misma donde pidió lana para arrancar la firma. Mi reflejo me miró desde la superficie de vidrio más vieja, más filosa, más callada. A la mañana Berenice me encontró en el juzgado. Caminaba por los pasillos con autoridad silenciosa, tacones marcando ritmo perfecto. Firmamos las suspensiones antes de la comida. Al mediodía, las cuentas de la firma estaban congeladas. Proveedores pararon pagos. Nómina suspendida. La primera ola de pánico empezó a correr por los departamentos. La voz de Berenice era calma. Van a llamar a esto movimiento hostil. ¡Que lo hagan! Me pasó una copia del expediente sellado. Todo por los libros. Al salir, la ciudad rugía como siempre. Sirenas, tráfico, un músico desafinado, pero debajo había una quietud extraña. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje solo. De Damián, ya hiciste tu punto, ahora arréglalo. Puse el teléfono boca abajo y lo dejé sonar otra vez. Iba a sonar un buen rato. Al final de la semana, el silencio le iba a costar más que lana. Olvidó que yo armé el primer trato de licencias. El que dejó que Mercado en Ramos se expandiera más allá de los estados cuando ningún inversionista quería arriesgar. Manejé los contratos. Yo misma manejé 3 horas para una junta a la que él llegó dormido y firmé el acuerdo, que abrió su primera sucursal. Tenía 26 entonces, lleno de ambición y gratitud ensayada. Eres la mejor socia que podría tener, me dijo esa noche. Le creí. Olvidó que el fideicomiso a mi nombre todavía controlaba los arrendamientos del malecón. Esos terrenos eran chiquitos cuando los compramos bodegas caídas junto al lago, pero yo sabía leer mapas de uso de suelo. En una década, el área se volvió oro. Él presumía de tener la vista. No tenía nada. El fideicomiso era irrevocable, los documentos a prueba de balas, y las firmas eran mías solas. Olvidó que guardé cada registro que intentó destruir. Los recibos viejos, borradores, declaraciones fiscales tempranas. Cuando le dijo a un contador que limpiara el archivo, yo misma lo empacoté todo. Cada hoja de cálculo, cada factura escaneada, cada libro mayor que desechó como obsoleto. Nunca se dio cuenta de que los catalogé de nuevo con IDs de almacenamiento nuevos guardados fuera de sitio en un banco que nunca manejó sus cuentas. Y olvidó a mis amigas, no las sociales, las profesionales, las calladas que nunca tomaron partido en dramas familiares,
pero recordaban quién pagó sus honorarios hace décadas. Abogadas, auditores, reguladores que me debían favores chiquitos, favores que nunca usé hasta ahora. Para cuando los abogados de Damián llamaron para amenazar con contrademanda, el fideicomiso ya había transferido los arrendamientos a una holding sin fines de lucro. No lo podían tocar. Cada movimiento que hacía rebotaba contra las paredes que yo había construido para mí. Pensó que era sentimental. Nomás estaba preparada. A la mañana siguiente entré al lobby de la firma por primera vez en años. La recepcionista levantó la vista sorprendida. Mi nombre todavía estaba grabado en la placa fundacional. Lo tracé con el dedo una vez y seguí caminando. Damián ya esperaba en la sala de juntas. Para cuando la prensa se enteró, Damián ya había vendido 3 de sus carros, cerrado 2 tarjetas de crédito y se había mudado con un cuate de la uni que le debía demasiados favores para decir que no. Les dijo a los periódicos que era temporal. Una pausa estratégica, la llamó. Pausa de que no dijo. Los titulares fueron corteses al principio: disputa de liderazgo en mercado en Ramos, fundador suspendido en revisión financiera. Pero la palabra hostil se coló en una semana. Acción hostil de accionista. Lucha de poder. Pelea familiar por el control. Que imprimieran la historia que les cayera mejor para digerir. La verdad no vende periódicos. Esto no era por una sala de juntas. Nunca lo fue. Era por cada vez que me llamó, no más para una firma. Cada invitación de fiestas patrias que llegó tarde para importar. Cada tarjeta de presentación con solo su nombre, aunque el mío puso los cimientos. Era por el abrazo que me negó esa noche en la gala y la risa que vino después. Volvió a llamar esta vez de un número que no reconocí. Lo dejé sonar. No me interesaban disculpas que solo salen cuando aprieta la lana. El arrepentimiento que viene después de que se va el billete no es arrepentimiento. Es miedo. En la sala de juntas, los directores interinos cerraron la reestructura. Berenice estaba a la cabeza de la mesa explicándoles los nuevos protocolos de cumplimiento. No hablé a menos que me hablaran, pero cada ojo caía en mí cuando cuestionaban números. Esa parte no había cambiado. Cuando los números importan, yo seguía siendo la que confiaban. Después, pasé por su vieja oficina. La puerta entreabierta. Adentro, paredes pelonas. El escritorio limpio. Solo el huellón tenue de donde estuvo su placa, 2 rectángulos descoloridos en la madera. Dejó todo lo que no pudo vender. Cerré la puerta con suavidad. Mañana el nombre al frente del edificio volvería a ser el que siempre debió ser. Tomé el elevador al piso de arriba sola. El viaje fue suave, silencioso. Sin música, sin miradas de colegas, fingiendo no reconocerme en los espejos. Solo el zumbido suave de la máquina haciendo lo que sabe. Cuando se abrieron las puertas, todo parecía casi igual. Misma luz, mismo piso de mármol, mismo escritorio de recepción con forma de pregunta sin terminar. Pero la vibra era distinta, ahora quieta, reverente. Como si el edificio supiera que algo había cambiado. La placa fundacional todavía colgaba junto a la entrada de la zona ejecutiva. Nunca quitaron mi nombre, porque nunca pudieron legalmente. Nomás fingieron que no estaba esperando que nadie notara el espacio que llenaba. La recepcionista levantó la vista cuando me acerqué, expresión insegura. ¿En qué le ayudo?, preguntó. Sí, dije, vengo a recuperar mi escritorio. No discutió, no pidió idea, nomás asintió una vez y se paró como si el salón hubiera acordado en silencio conmigo. La oficina estaba ventilada, el polvo de la salida apurada barrido. Entré y me senté en la silla que Damián mandó traer de Italia, la que le gustaba mencionar en entrevistas. Era ergonómica, pero impersonal, demasiado fría, demasiado curada. Ajusté la altura, jalé el teclado más cerca y abrí una libreta nueva. Por las paredes de vidrio, el skyline se extendía ancho e indiferente.
Había visto a esta firma levantarse y tambalearse igual que yo, pero ahora la vería enderezarse de nuevo. No arranqué con nada dramático. Revisé listas de proveedores, crucé nóminas, marqué unas facturas vencidas. Jale callado. Necesario. De ese que no sale en titulares, pero sostiene todo. Al mediodía, rechacé el lunch de bienvenida que el equipo quiso armar. No necesitaba fiesta, necesitaba consistencia. A las 3 ya había puesto 3 estándares de política nuevos. A las 5, la oficina estaba casi vacía otra vez. Me quedé una hora más terminando unas notas finales. Luego apagué el monitor, cerré con llave y caminé al elevador sin hacer ruido.